Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Once Ideal. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Dani Lorenzo, actual jugador del Málaga Club de Fútbol. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido al Once Ideal. Muy buenas, ¿qué tal, Guille? Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña en el día de hoy Adrián Hernández. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de entrevistar a un jugón como Dani y a ver qué nos depara la entrevista. Bueno, pues tenemos una entrevista muy especial con uno de los futbolistas clave, uno de los jugadores más destacados de un Málaga Club de Fútbol, actualmente inmerso de lleno en la pelea por el ascenso a Primera División en este tramo final de la temporada en la Liga Hypermotion, en la categoría de plata del fútbol español. Y hoy vamos a hacer balance de la temporada y también de su carrera, como siempre, de nuestro protagonista en el día de hoy, Dani Lorenzo, en el Once Ideal. Vamos a hacer, como siempre, una presentación de nuestro protagonista en el día de hoy, Dani Lorenzo, que, como digo, es actual jugador del Málaga Club de Fútbol en la Liga Hypermotion. Es un jugador formado en la Academia del Málaga, pero también ha pasado por la cantera del Real Madrid en su etapa de juvenil, hasta regresar en este caso al primer equipo del Málaga, su club de origen. Tras su llegada al Málaga Club de Fútbol fue intercalando partidos entre juvenil, Atlético Malagueño y el primer equipo. Tuvo un breve paso por el Mérida en Primera Federación en el año 2022 en calidad de cedido, y luego ya regresó al Málaga en la temporada del ascenso desde Primera Federación a Segunda División. Esta es su segunda temporada consecutiva en la Liga Hypermotion, tras un año muy destacado, y ahora mismo, como digo, el Málaga Club de Fútbol se encuentra de lleno en esa lucha por ascender al máximo escalón del fútbol español en este tramo final de temporada. Así que invitado de lujo en el día de hoy con Dani Lorenzo aquí en el Once Ideal. Saludo a todos los espectadores que nos van a acompañar durante el transcurso de esta entrevista, y esperemos que disfrutéis esta charla aquí con nuestro protagonista de hoy, Dani Lorenzo, en el Once Ideal. Dani, lo primero que te quiero preguntar: desde muy pequeño ingresas en la cantera del Málaga, que es el equipo de tu provincia. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros años en el mundo del fútbol? Bueno, la verdad que mis primeros años los recuerdo con mucho cariño. Yo desde bien pequeño, desde los 3, 4 años que empecé a jugar al fútbol por primera vez, mis padres siempre me lo han dicho, que siempre he estado con un balón debajo, debajo del pie. Entonces, yo creo que esos años son los más bonitos para un futbolista, porque tiene esa inocencia de niño, juega por simplemente diversión. Y yo la verdad que tanto los años en equipos de aquí de mi tierra, como luego cuando fui al Málaga en las categorías inferiores, es verdad que los disfruté mucho, y te diría que son de los años que al final uno más recuerda con cariño. Uh-huh. Te quiero preguntar, Dani, ¿tú siempre te has querido dedicar al fútbol, y también cuándo fuiste consciente de que podías lograrlo? Pues fíjate, yo creo que desde bien pequeño sabía que quería dedicarme al fútbol. De hecho, mi madre tiene alguna pequeña entrevista de algún vídeo que me grababan de cuando yo era niño. Sí. Tenía 4 o 5 años y ahí no era ni consciente todavía de lo que quería en mi vida. Pero cuando ellos me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo siempre le decía, yo quiero ser futbolista, pero de los buenos, ¿sabes? Siempre le decía eso. Hay algún vídeo tiene que haber por Sí. ahí diciéndolo. Y es verdad que siempre me ha gustado, siempre lo he tenido claro. Es verdad que siempre he ido estudiando porque mis padres siempre me lo han inculcado, pero ya es cierto que un poco cuando fui entrando ya en la etapa del Real Madrid, y a partir de ahí yo empecé un poco a visualizar un poco mi futuro, y pensaba que al final iba a ir 100% a por el fútbol. Uh-huh. Me llama la atención una cosa que acabas de decir, Dani, cuando te refieres a lo de yo quiero ser futbolista de los buenos. ¿A qué te referías con eso? O sea, ¿a un jugador de calidad, de talento, o a llegar lejos? ¿A qué te referías? Pues la verdad que no lo sé, esa cabeza de niño no sé qué pensaría, pero yo creo que va un poco por ambas cosas. Sí que yo siempre he soñado con estar en lo más alto, de llegar a lo más alto de lo que yo veía en la tele, los futbolistas que me gustaban. Y luego también siempre me ha gustado el fútbol bonito, el fútbol, los futbolistas creativos que hacen no solo el fútbol por ganar, sino que da placer verlo jugar, y yo siempre eso lo he tenido claro. Uh-huh. Dani, en tu etapa de formación has pasado por diferentes etapas. Has pasado desde la cantera del Málaga, saliste al Real Madrid en tu etapa de juvenil, fuiste cedido a un club de Primera Federación y has acabado siendo importante en un Málaga que ahora mismo se encuentra en la pelea por subir a Primera División. ¿Cómo has vivido tú toda esta evolución deportiva? Pues han sido muchas etapas diferentes, y yo creo que cada una me ha enseñado
me ha enseñado algo. Porque sobre todo cuando en Madrid yo creo que es cuando más me curtí como persona. Al final allí salí de mi casa, lo pasé mal fuera de mis padres, es un sitio muy exigente, empecé a tener lesiones y tuve momentos complicados. Pero yo creo que ahí es cuando realmente me di cuenta de que si yo quería esto, tenía que darlo todo, no rendirme, y yo creo que es lo que me hizo más duro como persona. Luego, cuando volví a Málaga, he tenido momentos de todo tipo. Cuando volví, la verdad que volví a encontrarme, volví a disfrutar del fútbol, que en Madrid estaba costándome tener esa continuidad. Y ese año fue todo muy rápido, toqué el juvenil, luego el filial, luego pasé al primer equipo, fui intercalando ambos equipos y ahí, claro, al final fue todo muy rápido, yo ahí no me dio tiempo ni a pensar, pero luego pues me estaba costando afianzarme en el primer equipo, no estaba teniendo suficientes minutos y yo creo que cuando me fui a Mérida también me vino muy bien para volver a soltarme, volver a dar un paso adelante y decir, yo estoy preparado para el fútbol profesional. Necesito la oportunidad y aquí en Mérida he tenido estos meses que lo he podido demostrar y me he vuelto a sentir futbolista. Y luego yo una vez volví, pues creo que me ayudó mucho para, una vez en primera red con el Málaga, empezar a ser una parte importante del equipo, volver a sentirme importante en un club como el Málaga, que al final, a diferencia del Mérida, que le tengo un aprecio increíble, es un club con mucha repercusión, una presión que vivimos que no es normal en un equipo que en ese momento era de primera red. Todo eso yo creo que nos va haciendo madurar más rápido de la cuenta a los jugadores que pasamos por ahí y más los que somos de la casa. Y bueno, a partir de ahí ya en la etapa del fútbol profesional, el año pasado pues justo me pasó lo del Pubi y creo que también me enseñó un poco a... Hay veces que no valoramos cuando estamos en el campo y nos dejamos llevar un poco de las situaciones, de las adversidades y yo creo que ahí me hizo volver a conectar con... Me he tirado un montón de meses fuera y lo único que quiero es disfrutar en el campo, valorarlo cada minuto y yo creo que este año se ha podido ver reflejado. Gracias a Dios las lesiones me han respetado y yo lo que he intentado cada minuto es, teniendo mi alto y mis bajos, mantener una constancia, ser una persona que cada día que va a entrenar vaya con ilusión y yo creo que es lo que está haciendo que este año esté teniendo una continuidad. Dani, Málaga es una fábrica de talento. En las últimas temporadas han despuntado jugadores como David Larrubia, Izan Merino, Chupete, Aaron Ochoa, Roberto Fernández, Kevin Medina, Antonito Cordero, Tucaso. En anteriores etapas, Dean Hausen, Brahim, Fornals. Tú que has sido canterano del Málaga, que te has formado aquí, te quiero preguntar cuál es el secreto para que salga tanto talento de la cantera del Málaga y qué tiene de especial esta academia. Pues la verdad que no lo sé, pero tienes toda la razón. Es que lo hablamos muchas veces que el Málaga, en gran parte el Málaga gracias a su cantera. Yo ya cuando estaba en categorías inferiores y hay jugadores que hoy en día no están ni jugando al fútbol profesional, pero que el Málaga donde iba a cada torneo de equipo a nivel nacional siempre competía, siempre estaba de lo más arriba. Si no era aquí, pues muchos clubes pescaban de aquí porque también había muchos jugadores talentosos de aquí. Y yo creo que también el hecho de que el canterano sepa que puede tener la oportunidad porque otros jugadores lo han hecho, yo creo que eso también hace que también apuesten por este proyecto. Mi siguiente pregunta iba precisamente un poco por ahí, que claro, en otras etapas estos jugadores de los que hablábamos solían optar por usar el Málaga, digamos, un poco de trampolín y salir a otros equipos, pero en los últimos años hemos visto que perlas, diamantes de la casa como David Larrubia, Chupete, Tucaso, Izan Merino, Murillo, estáis todos renovados. Hay un proyecto deportivo donde vosotros, a pesar de llamar la atención de clubes igual con más potencia económica o de categorías superiores, queréis hacer carrera aquí porque os sentís en casa. ¿Qué dirías que ha cambiado para que ahora el futbolista de la cantera del Málaga quiera triunfar en el Málaga y no en otro sitio? Pues yo creo que hay un trabajo de fondo. Yo creo que también Loren ha hecho mucho desde que llegó al club y yo creo que lo han llevado como una señal de identidad del club de que aquí el canterano no es uno más, que aquí se apuesta de verdad por él, que si se es paciente y uno lucha por su oportunidad y se la gana, ahí está a la vista. No solamente nosotros, sino los que están por debajo, Aaron Ochoa, Recio, Rafa.
y más que vienen ahí de Todo el camino, equipo, es que es todo el equipo. Me he dejado de enumerar, pero claro, es el 80% del equipo. Totalmente. Entonces, yo creo que eso yo creo que hace que el canterano se siente que lo tiene cerca, de que no hay mejor sitio aquí para llegar. Porque antes a lo mejor uno quería, como tú dices, pues hacerlo bien aquí con la esperanza de a lo mejor ir a otro sitio que pueda prosperar más su carrera, pero es que te vas dando cuenta de que no hay mejor sitio como en Málaga y luego aparte por todo lo que conlleva el club, lo que vivimos aquí los canteranos y la pedazo de afición que tenemos, que al final lo hablamos mucho, estamos en segunda división, pero es que hay muchísimos equipos de primera que no viven lo que vivimos nosotros cada fin de semana que jugamos ahí. Dani, tras muchos años en la cantera del Málaga, te llega la oportunidad de marcharte al Real Madrid en tu etapa de juvenil, que permanece allí varias temporadas, desde el 2017 hasta el 2021. ¿Cómo se produce ese interés del club blanco y qué se te pasó por la cabeza cuando viste la posibilidad de irte a la fábrica? Pues la verdad que fue un poco todo muy rápido también, porque yo ahí la verdad que estaba haciéndolo bastante bien, pero yo al final no pensaba más allá. Como te digo, ahí era un chaval y yo lo único que pensaba era en jugarlo todos los fines de semana, intentar hacerlo bien, disfrutar. Y se ve que bueno, el Real Madrid estaba pendiente un poco de mi evolución y mis padres me comentaron que habían mostrado interés, que querían enseñarlo en la ciudad deportiva y tal. Y claro, eso para mí fue un shock porque yo, además de pequeño, siempre había sido del Real Madrid, mi familia también. Y claro, era mi sueño. Y yo, cuando ya me dijeron que de verdad estaban interesados, yo es verdad que tenía un doble sentimiento, porque por una parte yo estaba muy a gusto en Málaga y yo soy una persona muy familiar, vivía con mi familia, soy una persona que su día a día siempre lo intenta pasar en casa y era un cambio grande, era vivir solo, lanzarme allí a la aventura, no sabía lo que me podía pasar, pero mi padre siempre me lo dijo y yo se lo dije, papá, es que si no pruebo no me entero, si no pruebo no me entero, yo quiero probarlo, quiero ver, luego lo conseguiré o no, pero quiero intentarlo. Y con todas las consecuencias quise dar el salto y al final por eso me decidí. De tu paso por la cantera como la del Real Madrid, que siempre supone un aprendizaje importante, ¿cómo recuerdas tú aquella etapa allí y qué crees que te aportó tanto a nivel futbolístico como personalmente? Pues la etapa del Real Madrid yo creo que fue como un punto de inflexión no solo en mi carrera deportiva, sino como persona, porque yo creo que fueron realmente los años en los que empecé a hacerme hombre, porque yo al final ahí llegué como un niño, un poco a ver qué pasaba con la ilusión, pero empecé a tener lesiones, empecé a vivir solo, separado de la familia, me costó mucho, lo pasé muy mal, la verdad, tuve años bastante duros. Llegué y nunca me había lesionado y empecé también ahí. Fueron mis primeros problemas de pubis, es cuando empecé por allí. Y claro, todo eso me hizo que me fuera muy duro, pero también me hizo pues trabajar mucho, trabajé también psicológicamente, empecé a, a saber lo que es recomponerme después de malos momentos, al final a mirarte hacia adentro y ver que no es solamente jugar al fútbol y eres muy bueno y no, ahora es un trabajo, es que tiene momentos duros, que tienes que levantarte, que ahí la presión al final, el Madrid si no hace un buen año, al Madrid le cuesta nada buscar otro jugador de cualquier otro lado y al final todo eso te hace aprender a vivir con esa presión desde bien joven, a también a eso, a vivir tú solo, a saber un poco lo que es la vida adulta. Y yo creo que eso me marcó un poco de cara a lo que me venía, porque cuando luego llegamos al fútbol profesional o cuando llegué aquí al Málaga, es verdad que yo ya venía y me sentía preparado, porque con todo lo que había pasado allí, ya estaba acostumbrado un poco a lo que es lidiar con esas dificultades. Bien.
Dani, en tu etapa en la fábrica coincidiste con varios jugadores que actualmente forman parte del primer equipo del Real Madrid. Tengo apuntado por aquí Raúl Asencio, Gonzalo García, seguro que hay alguno más. ¿Cómo recuerdas compartir vestuario con ellos en aquellos años? Pues muy bien, muy bien. Yo llegué sobre todo con Asencio, así que ahora están más un poco en el foco. Raúl Asencio, Álvaro Carreras también. Ajá. Llegamos justo ese mismo año. Gonzalo es que es un año más pequeño que yo. Subió un año conmigo, estuve un año con él, pero no lidié tanto con él. Pero vamos, con Asencio, Álvaro Carreras, Marvel, que está en el Leganés, y bueno, un montón de jugadores que todavía... Bruno Iglesias, Irra Salazar, en el Dense, un montón de jugadores que... Era una camada buena. Pero bien, la verdad que tenemos muy buena relación porque, ya te digo, éramos los que veníamos de fuera, Raúl venía de Canarias, Álvaro de Galicia, al final nosotros vivíamos juntos, íbamos al instituto juntos, los de la Resi siempre no eran solamente compañeros de equipo, al final éramos como una familia y además que son buenas personas, hicimos un grupo muy bueno y eso es lo que más recuerdo yo sobre todo del Real Madrid, las anécdotas, las liadillas que hacíamos por la Resi, las anécdotas del colegio, la verdad que tengo buena relación con ellos a día de hoy y lo aprecio un montón. Dani, después de 4 años en una cantera tan exigente como la de Real Madrid, se acaba tu etapa allí y regresa a Málaga. Queremos preguntarte cómo se vio aquella salida del club y cómo tomaste la decisión de que era el momento de volver a casa. Pues mira, yo con esa salida yo creo que lo necesitaba, porque es verdad que en el Real Madrid tuve muchos altibajos, tuve momentos muy buenos, pero también tuve muchos momentos tanto por situaciones externas, también personales, porque ya te digo, yo creo que fueron años duros para mí, que sobre todo mentalmente tuve que gestionar para poder sacar mi mejor rendimiento y es verdad que nunca pude tener esa continuidad que a lo mejor creo que hubiera podido tener si hubiera sacado todo lo que yo tenía. Pero claro, ya ese último año es verdad que me estaba encontrando muy bien y por lo que sé no estaba teniendo minutos, yo sentía que el club no estaba contando conmigo realmente y yo creía que necesitaba jugar porque me notaba bien y claro, ya ese último año yo veía que a futuro no veía que iban a apostar por mí y no veía que se me iba a valorar para tener opciones de subir al Castilla, para un futuro primer equipo. Entonces yo ya tenía claro que quería salir. Y claro, ya antes de terminar la temporada estábamos viendo un poco los posibles sitios a los que podía ir y tenía varias opciones, pero cuando me comentaron que el Málaga también me quería otra vez, pues además ya no es solo por el Málaga, los que dirigían en ese momento, Duda sobre todo, que estaba en ese momento, me quería y me quería bien, entonces yo sentí mucho el interés que tenían ellos, era también otra vez volver a casa. Yo creo que fueron muchos factores, justo el primer equipo estaban entrando canteranos a debutar, se veía que podía, estaba cerca la puerta del primer equipo. Y yo creo que era el momento, creo que era el sitio adecuado y además tenía las ganas, no lo vi como, ostras, me voy del Madrid, qué mierda, no, al revés. Yo tenía ganas de volver a sentirme futbolista, tenía ganas de ir a un sitio donde apostaran por mí. Entonces lo cogí con muchísimas ganas y creo que a día de hoy es la mejor decisión que pude tomar. Daniel, has comentado un poco antes, y es que en tu regreso al Málaga la temporada 2021-2022 te tocó vivir una situación un poco peculiar porque alternaste partidos tanto con el juvenil, el Atlético malagueño y el primer equipo. Entonces, ¿cómo fue adaptarte a ritmos y exigencias tan diferentes de competición siendo todavía tan joven? Pues fue un máster, la verdad fue un máster, porque claro, yo llegué y la idea era de tener ficha del juvenil, pero la idea era intercalarlo con el filial. Además, de hecho, llegué un poco más tarde a la pretemporada porque justo me entró, bueno, pillé el COVID justo antes de entrar y la pretemporada la hice con el filial, lo hice con Funes y jugué muchos amistosos con ellos. Luego, los primeros partidos de liga, es verdad que empecé a jugar con el juvenil. Pero Funes me llamó también no me acuerdo qué partido fue, pero el tercer o cuarto partido de liga del filial
empecé a jugar con él y él, en cuanto empecé a jugar con él, dijo que no quería que jugara más con el juvenil y quería que fuera futbolista del filial en todas las condiciones. Y ya empecé a jugar con el filial y me hicieron también ficha del filial ese mismo año, que lo jugué todo con el 3. Le tengo mucho recuerdo que, claro, media punta con el 3 había mucha broma. Ya. ¿Quién es el 3 ese? Y bueno, pues ese año es verdad que fue todo muy rápido porque eso, empecé con el juvenil, luego pasé al filial y justo antes de Navidad, en noviembre o por ahí, estaba debutando ya con el primer equipo porque hubo un montón de lesiones. Yo empecé a entrar en dinámica del primer equipo, lo empecé a entrenar bien, debuté en Copa. José Alberto me puso luego contra la Morevieta en casa unos minutos y luego ya estaba de titular contra el Eibar y fue todo como yo esperaba y mi objetivo era llegar al primer equipo, pero no esperaba que todo hubiera corrido tan rápido. Sí. Yo de esa temporada, Dani, la 21-22, te quiero preguntar, porque es que acabas teniendo minutos bastantes y siendo un jugador importante del primer equipo, y me acuerdo que aquel equipo se salvó de milagro en las últimas jornadas. Me acuerdo que hubo un Málaga-Burgos que perdisteis en casa 0-1, os salvasteis por otro resultado. El partido fuiste titular, porque yo estaba en la grada y me acuerdo perfectamente. O sea que llegaste a ser importante en un equipo en una situación límite. ¿Cómo viviste aquello? Sí. Así es, fue curioso porque con José Alberto, ya te digo, empecé en esa plaga de lesiones que hubo, empecé a entrar. Los partidos que estuve haciendo, la verdad que me encontré bastante bien y yo pensaba que se me iba a dar más continuidad. Y vino el parón de Navidad, cuando volví, es verdad que se recuperaron todos los lesionados y José Alberto me dijo que él contaba conmigo, iba a hacer dinámica con el primer equipo, pero que iba a ser complicado que jugara porque, claro, ya habían recuperado todo y me tiré, vamos, ya desde que volvieron todos los lesionados, me tiré un montón de meses que no volví a tocar el primer equipo. Luego José Alberto lo cesaron, vino creo que Nacho. ¿Nacho fue? Sí, fue Nacho, creo, me parece. Nacho fue, sí. Y con Nacho, es verdad, seguí en dinámica con él, pero tampoco tuve minutos. Y luego vino Guede. Y claro, con Guede yo estaba ya intercalando, yo entrenaba con ellos, pero estaba jugando con el filial. Y claro, el primer equipo es verdad que estaba en una situación jodida. Jugaba contra el Tenerife en el campo del Tenerife. Me acuerdo el equipo. Y yo justo estaba que jugábamos la fase del playoff con el filial. Y me acuerdo que de camino yo al autobús para jugar ese partido, Funes habla conmigo y me dice: Dani, que no te vistas, que me ha llamado Guede, que dice que para el partido del fin de que viene contra el Tenerife, que quiere que no juegues porque tiene idea de que va a jugar de inicio. Y claro, yo llevaba 5 meses o no sé cuántos meses que no había tocado el primer equipo. Es que no estaba ni en planes de jugar. Sí. Y pasó de eso a que él dijo que para lo que él quería para ese partido, él me había visto jugar los partidos del filial, me conocía y dijo: es que yo creo que para el partido necesito a un jugador como él. Y me puso titular allí jugándonos la vida y mire, justo gracias a Dios ganamos también, no sé si ganamos 2-0, no me acuerdo bien. Y luego, verdad, que perdimos en Burgos, pero gracias a que ganamos también ese partido contra el Tenerife, pues nos pudimos salvar porque perdió, me parece que la Morevieta fue Sí. y ya está. Y ese año nos salvamos un poco de milagro, pero... Vale. Y en la siguiente temporada, en segunda división, la 22-23, sigues alternando partidos con el filial y con el primer equipo. Y ahí también llega tu primer gol como profesional. Málaga 3, Lugo 2, ¿no? En la Rosaleda fue. Ahí tu primer gol, me acuerdo perfectamente. ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Bueno, pues tengo muy, muy buenos recuerdos porque no solo por el gol, es verdad que ese año yo pensaba que, claro, justo venía del año anterior, que había tenido minutos, yo pensaba que este año iba a ser como un poco mi año de consolidación. Y no fue así, no estaba teniendo minutos, el equipo, los resultados no estaban acompañando, una dinámica muy negativa. Y claro, yo estaba fue un año duro porque yo pensaba que ese año me podía asentar y no estaba pudiendo asentarme. Y justo ahí fue con PBML que el equipo iba ganando, me puso unos minutos y yo quería aprovechar la oportunidad, salí con muchas ganas y claro, encima tengo muy buen recuerdo porque justo el pase me lo dio Rubén Castro, que es una leyenda del fútbol español.
Y siempre me acordaré porque diré, mira, mi primer gol fue a pase de Rubén Castro. De hecho fue un regalo, me la dejó ahí para que yo controlara, la definiera y claro, ese momento fue para mí una explosión de emociones tremenda. De hecho, de la celebración yo me veo que salgo mirando ahí al cielo, no sé ni lo que hacía porque estaba sobre agitado, Sí, era sí, sí, sí. una sensación que no había tenido nunca. Y sí, sí, fue muy bonito. Ujú. Dani, esa misma temporada renuevas con el Málaga hasta el 2025 y después llega la cesión al Mérida en Primera Federación. Entonces, ¿cómo afrontas tú aquella salida y qué crees que te aportó esa etapa tanto futbolística como personalmente? Pues como te venía diciendo, no estaba teniendo muchos minutos ese año. Y claro, yo tenía, no sé, creo que tenía 21 años en ese momento, o 20, no, 20, 21 años, no me acuerdo. Y claro, yo veía que necesitaba jugar. Yo ese año pensaba que iba a jugar con el primer equipo más, no estaba jugando tanto y yo necesitaba jugar. Entonces el club es verdad que apostaba por mí, pero justo era un año muy complicado y no estaba pudiendo darme los minutos que a lo mejor quería el club. Entonces yo lo comenté con ellos, que digo, creo que es una buena idea salir cedido porque ya se salvara o no se salvara el club, para mí personalmente, para afrontar el año siguiente, yo creo que era súper importante. Ujú. Y ya cuando hablando con pues con los agentes y demás, cuando me salió la opción de Mérida, había otros equipos, pero es verdad que el Mérida desde primera hora me mostró mucho su interés. Además estaba allí David me habló súper Sí. bien de Mérida, me hizo un poco ahí de enlace para que viniera, para convencerme. Había un grupo muy bueno allí también, el entrenador ha practicado un fútbol también que me beneficiaba y entonces yo dije, pues creo que es buen momento para también tomar esa decisión, volver a disfrutar del fútbol, volver a ir a un sitio en el que voy a tener oportunidades y yo creo que para mí fue como una liberación, Ujú. porque ya te digo, venía de ese año que estaba siendo duro y empecé a volver a jugar al fútbol, volví a encontrarme bien. Justo además hicimos un año muy bueno, estuvimos a punto de meternos en playoff y lo recuerdo con mucho cariño. Ujú. Dani, ahora que acabo de caer de aquel año en Mérida, que tú mismo lo acabas de mencionar, que coincidiste con David Larrubia, que también ha pasado por los micrófonos de esta casa recientemente, él mismo lo comentó en la entrevista aquí, que soy muy amigos también fuera del campo, que compartís hotel, ¿no? En las concentraciones con el Málaga. Sí, Yo, ya que acabas de mencionar a David, te quiero preguntar, no sé si vuestra amistad, ese vínculo tan cercano, viene precisamente de ese año en Mérida. totalmente, Sí, totalmente. De hecho, el año anterior, que los dos estamos en el filial, pero somos compañeros de equipo, pero no llegamos ni a hablar mucho, ni la verdad que como un compañero más con el que sí, tenía sí. respeto, pero no tenía apenas afinidad. Además, ya yo ese año, yo soy una persona que de primera soy un poquito reservado, luego es verdad que me suelto, pero ese año, claro, venía de Madrid, me costó un poco la adaptación un poco, sobre todo a nivel del grupo. Y el irme a Mérida, yo creo que fue, tanto para él como para mí, nos ayudó mucho, saber lo que es estar fuera, vivir fuera. Fue nuestra primera experiencia fuera de Málaga. Sí, Porque yo estuve en Madrid, pero al final ahí estaba en una residencia. sí, sí. Ahí ya estás viviendo completamente solo, en el que te tienes que hacer tú todo. Además pasas del Málaga a un club como el Mérida, que es un club más humilde, que al final no tienes tampoco las facilidades que tiene en Málaga. Y yo creo que eso nos unió mucho. Además, ese año tuvimos un año muy bueno. Tuvimos un grupo muy bueno también y también le tenemos mucho cariño a Meléndez, que juega en el Albacete, Ujú. que hizo un poco como de padrino de los dos y nos acogió a los dos y al final eso hizo que nos uniéramos mucho, que nos apoyáramos mucho y de cara al año siguiente, pues eso yo creo que nos unió y fue creciendo con los años. Ujú. Dani, mientras estaba cedido en el Mérida, el Málaga atravesaba una situación bastante complicada, que de hecho acabó con el descenso a Primera Federación. ¿Cómo viviste tú desde la distancia todo lo que estaba pasando en el club y qué se te pasaba por la cabeza viendo que la situación del equipo no se podía remontar? Pues fue curioso porque nosotros estábamos viviendo una cosa totalmente diferente en Mérida, estábamos en un club que era un recién ascendido y estábamos con la ilusión de ver si nos metíamos en playoff, es decir, era completamente, pero al mismo tiempo decía, ostras, que nuestro club donde vamos a volver el año que viene es que va a descender, es que lo veíamos
y además que era una tragedia porque semana tras semana parecía que sí y había una expulsión, esto que pasa, era un año de verdad horrible y claro, pues fue duro, pero al mismo tiempo yo creo que para mí fue como, lo vi como una oportunidad de decir, ostras, el año que viene, pues mira, el club, la situación es jodida porque desciende, pero yo creo que eso también me va a abrir un poco la puerta para tanto a mí como a David, los chavales que estábamos ahí buscando esa oportunidad para decir, nosotros vamos a ser la cara de ahora de ese proyecto, pues vamos a... Lo vi como una oportunidad de poder hacerlo un nombre allí en el club. Ujú. Dani, regresas a un Málaga que está en primera federación, en este caso, como tú bien comentabas, y yo te quiero preguntar ahora un poco desde el punto de vista social, porque da la sensación de que en el peor momento deportivo de la historia reciente del club es cuando el malaguismo más se unió, es cuando más espectadores había en la Rosaleda, cuando más gente se sumaba a los desplazamientos del equipo. Entonces, ¿cómo viviste una temporada en la que parecía que el equipo jugaba de local todos los partidos en un contexto tan complicado? Pues la verdad que fue increíble, porque claro, cuando el equipo descendió yo no sabía cómo iban a recibir al equipo. Al final el equipo era prácticamente el 95% era nuevo y luego dentro de ese equipo la mayoría éramos canteranos. Entonces nosotros sabíamos que la afición iba a estar ahí, pero yo creo que el que desde primera hora nos mostraran que el Málaga esté en segunda división o esté en primera red, el Málaga es el Málaga y es un grande, yo creo que a nosotros también nos hizo como, ostras, estamos representando algo muy grande y el hecho de que muchos éramos de la casa, los jugadores que habían venido de otros equipos que bajaron aquí al Málaga, yo creo que dijeron, hostia, estamos ante una oportunidad bonita de darle la vuelta a la situación. Uh-huh. Y yo creo que eso fue algo súper importante porque no es fácil lo que hicimos, porque después de descender, estaba el D por ahí muchos años que se había Sí. tirado y no salía. Ahora hay un montón de ejemplos de equipos que tú dices, ostras, si este equipo estaba hace nada en segunda o estaba para ascender y están ahí en el pozo. Y nosotros, sin embargo, yo creo que dijimos, ostras, el Málaga es un grande. Cada fin de semana tú te sentías que, hostia, es que estamos ante una oportunidad preciosa. Y yo creo que eso que nos transmitieron ellos, más como el buen grupo humano que teníamos, yo creo que se juntaron varios factores, que la afición estuvo ahí hasta el final, el grupo que teníamos que al final venía limpio y venía solamente con la ilusión de devolver al Málaga donde tenía que estar. Y yo creo que se juntaron todos los factores para que se diera un año tan especial. Uh-huh. Dani, esa temporada en Primera Federación con el Málaga, en lo personal, también das un paso adelante enorme, ya que acumulas casi 3.000 minutos, acabas firmando buenos números entre goles y asistencia. ¿Sientes que ese fue el año en el que terminaste de asentarte definitivamente en el Málaga? Sí, yo creo que sí. Y sobre todo la segunda vuelta, yo creo que fue el paso sobre todo que di de madurez y de un poco de paso adelante, de decir, este soy yo, no soy un canterano que no, yo quiero ser parte importante de este club. Y la primera vuelta es verdad que tuve mi altibajo, empecé bien y tuve una racha en la cual encadené algunos partidos malos que no me terminaba de encontrar con confianza y yo creo que a raíz de Navidad, yo creo que fue un momento en el que pensando yo, decía, tío Dani, tú no estás aquí para venir aquí y jugar mal, que te pueda la situación. Tío, tienes que salir, ser tú mismo, disfrutar y creo que ese me vino muy bien para madurar y cuando volví de Navidad yo creo que fue el salto más grande que di. Uh-huh. Todos sabemos cómo acabó aquella temporada, Dani, con ese ascenso agónico en Tarragona, con el gol de Antoñito en el minuto 122. Te quiero preguntar, ¿cómo viviste tú aquel día en Tarragona con toda esa locura? Y también que me digas la verdad, si lo llegaste a haber perdido en aquel momento. Buah, si te digo que no, te miento, la verdad. Yo también Si te lo vi digo que, perdido, ¿eh? O sea, es que eso si te está digo que muy no, te mal, ¿eh? digo que yo es que a veces cuando lo recuerdo lo veo como un sueño, es como algo
que todavía lo veo y no me lo creo. Yo tengo tu Pero imagen, Dani, que creo que en la celebración del gol tú sales llorando, sí, ¿no? Con las manos en la así cara, que eso es así un es. gesto que me llama la atención, sí, sí. Así es. Yo me acuerdo que estuve jugando todo el partido, pero en el ciento y algo ya se me subieron los gemelos y no podía seguir. Me cambió el míster, yo estaba ya con una frustración tremenda porque lo veíamos allí justo, además el partido se puso que expulsaron a uno de ellos en los primeros minutos y digo, tío, lo tenemos, es que lo tenemos, ganamos ayer la ida, le han expulsado a uno, lo tenemos, y con uno menos nos meten gol, luego nos metieron creo que otro, Sí. o no me acuerdo cómo fue, 2-0 se y llegaron a poner. 2-0, así es, encima, pero tío, ¿qué cojones ha pasado? Es que lo teníamos en nuestra mano, y claro, se fue generando como cada vez una ansiedad de que pasaban los minutos y no llegaba, no llegaba, no llegaba, y, y era una sensación de quiero y no puedo, quiero y no puedo, y justo cuando me metió Dioni el primero, decimos, bueno, estamos ahí más Ese gol cerca, es fundamental, ¿eh? Es el gran olvidado, pero es vital. Así es, el gol que pasa desapercibido, pero ese es el que nos abrió la lata un poco para decir, ostras, que podemos. Pero veíamos que pasaba, luego se paró el partido por un montón de las cosas que estaban pasando allí en el campo, la gente, y ya era el minuto ciento y pico y no pasaba nada, y yo estaba ya en el banquillo, estaba sentado y yo ya era que es imposible, que no hay manera, que no hay manera. Y ya cuando llegó la jugada, Víctor le puso el centro, Antoñito, yo miraba para el liniero a ver si había levantado la bandera o algo y digo, que no la ha levantado, que gol, que gol. Y entonces yo ya era como, no me lo puedo creer, ya salí corriendo, no sé lo que hice. Y justo sale la imagen de que voy por el córner y voy yo con la esa mano imagen es mítica. Salgo ahí llorando porque no me lo creía, decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ya, claro, una vez ya pito el final y ganamos, creo que uno de los días más felices de mi vida. Eso fue una explosión, lloramos todos. Estaba además mis padres allí viendo el partido, bajaron luego al campo y fue algo único. Pues vamos a hablar ya de la etapa actual de Dani Lorenzo en el Málaga Club de Fútbol. Antes, como siempre, repasamos a los patrocinadores que nos acompañan en esta casa, en el Once Ideal. Empiezo por la Residencia Universitaria Alfil, que es la mejor opción para alojamiento de estudiantes en Málaga, en Teatinos, a escasos minutos andando las principales facultades de la Universidad de Málaga, donde os van a tratar como en casa y cuentan con los mejores servicios. Así que ya lo sabéis, si tenéis que ir a estudiar a Málaga, ya tienen las plazas habilitadas para el curso 26-27. La Residencia Universitaria Alfil es vuestra mejor opción. También muchas gracias a nuestros amigos de Premium Lockers, que es el sitio número 1 de consigna de equipajes en Las Palmas de Gran Canaria, situados a escasos metros de la playa de las Canteras y a muy pocos pasos del centro de la ciudad, donde van a custodiar vuestro equipaje de forma rápida, cómoda y segura para que podáis disfrutar de vuestra experiencia en Las Palmas de Gran Canaria sin cargas ni preocupaciones. Y aquí, Dani Lorenzo, esto va a haber mucha gente que no lo sepa y hoy lo van a descubrir, pero yo tengo la suerte de poder decir que he jugado al fútbol con Dani Lorenzo, aunque parezca increíble, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de esto, Dani? Me acuerdo. La verdad, me acuerdo. Yo jugaba allí con los chavales, a veces Aldana me subía con los un poquito más mayores y me coincidió jugar contigo varias veces. Como tú eras bueno, te subían con los mayores, porque claro, que yo le saco unos años a Dani, pero imaginaos ya las maneras que apuntaba. En el campus de fútbol de Adolfo Aldana, que ahí se han formado muchos jugadores. De ahí ha salido Dani Lorenzo. Hace poco tuvimos aquí también a Manu Lama, entrevistado de esta casa, que también ha pasado por el campus de Adolfo Aldana. Dean Hausen ha pasado por ese campus, o sea, grandísimos futbolistas. Y en este caso tenemos aquí a Dani Lorenzo, que nada, eras un chavalín, eras muy pequeñito y no te quitaba el balón nadie, te subían al primer equipo directamente, ¿eh? Sí, estuve varios años y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño allí y la verdad que a todo chaval que le guste el fútbol allí estaba en la gloria porque se respiraba un ambiente buenísimo de fútbol, además las instalaciones... césped natural, de una calidad altísima. Nosotros que veníamos acostumbrados de jugar en caucho, eso era una bendición. Eso es una bendición. Era una maravilla. Sí. Bueno, pues el campus de fútbol de Adolfo Aldana, que este año cumple su edición número 23. O sea, son 23 años seguidos haciendo este campus, que es referente en Andalucía y en España. Es muchísimo. O sea, a Dani Lorenzo le ha dado tiempo a irse al Madrid, a llegar al Málaga,
a estar para jugar en la liga con el Málaga. Y el campus de Adolfo Aldana sigue formando futbolistas en todo este tiempo que ha pasado. Es una cosa increíble. Ahora se celebra en Sotogrande, también en unas instalaciones de césped natural que son espectaculares. Yo el año pasado estuve y son una auténtica pasada. Y en este caso, este verano se celebra del 29 de junio al 10 de julio. Tenéis las inscripciones habilitadas en la página web del campus de fútbol de Adolfo Aldana. Os dejamos el vídeo en el enlace de la descripción de este vídeo y ahí, si queréis ser tan buenos como Dani Lorenzo, que ha llegado a ser futbolista profesional, pues os vais al campus de Adolfo Aldana, que de ahí han salido grandísimos jugadores cada verano con el crack de Adolfo Aldana. Este es un camino para ser futbolista profesional, Dani Lorenzo. Hay otro alternativo que no está nada mal, que es poder estudiar en Estados Unidos, becado en las mejores universidades, donde puedes compaginar estudios y deporte de élite de alto rendimiento en Estados Unidos. Vuelves con carrera universitaria y bilingüe en inglés. Esto se puede hacer con HC Scholarships, que es nuestro amigo Hilario, el CEO de esa empresa, y que también le conoces muy bien, ¿no, Dani? Que él da ese servicio de becas en Estados Unidos. Así es, así es. Es una persona genial y yo creo que lo que hace es súper importante porque para ser futbolista no todos tenemos el mismo camino. Cada persona tiene su camino y, como te digo, yo al final, mis padres siempre me han dicho que la importancia de los estudios y yo creo que la oportunidad de poder compaginarlos y que ni una cosa haga que no pueda vivir de la otra o que se solapen, yo creo que es una magnífica idea. HC Scholarships, ¿no? Se puede hacer esto. HC Scholarships. Increíble, ¿eh? Ha quedado espectacular. Pues nada, muchas gracias a todos los anunciantes que nos acompañan en cada programa y en cada entrevista aquí en el Once Ideal. Pasamos ya a la etapa actual, a estos 2 últimos años del Málaga en Segunda División. Adelante, Adri. Dani, después de comentar ese ascenso tan agónico que viviste en Tarragona, vuelve al fútbol profesional para vivir tu primera experiencia, esta vez de forma íntegra en Segunda. Viviéndola desde dentro, ¿cómo te cambió futbolísticamente ese ascenso? Pues yo creo que me cambió sobre todo para mi confianza. Yo creo que fue un poco un salto de decir, ostras, he sido importante en este ascenso, me volví a sentir que tenía peso en el equipo y yo creo que eso hizo como que dejara de verme a mí mismo como a lo mejor el chaval que quiere aspirar al primer equipo, sino como ya soy parte de esta plantilla, ya soy un jugador importante, ya tengo que consolidarme aquí. Luego es verdad que no se dio como esperaba justo esa temporada, pero yo creo que eso era un poco lo que me hizo, que dar un paso adelante, de sentirme con más seguridad y más confianza. Y de nuevo ya en ese curso, como te has comentado, que has tenido muchos problemas de pubis, esa temporada también te estuvo molestando y te impidió ofrecer tu mejor versión, y que afortunadamente, la verdad, que se ha solventado y tras pasar por quirófano. ¿Cómo viviste tú esta situación y qué aprendizaje sacas de ella? Pues fue una situación jodida porque, claro, yo venía del año del ascenso, venía con mucha ilusión. Ya al final yo lo que quería era jugar en el fútbol profesional con el Málaga, era uno de mis sueños. Y cuando ya por fin se dio y yo me sentía que este año podía ser un año importante y bonito, pues ya desde primera hora es verdad que arranqué con bastantes problemas en la pretemporada y a veces tenía molestias que no eran el pubis, pero a raíz del pubis también compensaba en muchas otras zonas y no terminaba de arrancar. Entonces los primeros partidos que juego con el equipo no me estaba encontrando bien, algunos partidos bien, pero luego tenía entrenamientos que volvía, me dolía, no podía recuperar bien, llegaba el fin de semana y no estaba siendo yo. Entonces yo creo que entre la lesión y luego la frustración que me estaba entrando de, tío, no estoy pudiendo cumplir esas expectativas, no estoy pudiendo mostrar todo el fútbol que me gustaría, ya he llegado a esta oportunidad y no estoy respondiendo como yo sé que podría hacerlo. Entonces fue duro de asimilar, fue un momento duro, pero empecé a recomponerme justo cuando ya empecé a encontrarme. Contra el Levante llegué, metí gol y justo después la jugada siguiente de meter gol contra el Levante me pegó un pinchazo ahí en el pubis y ahí es cuando dije, hostia, esto ya... Antes venía arrastrando esas molestias, pero digo, tío, esto tengo que mirármelo ya, me lo fui mirando y al final llegamos a la decisión de que soy joven,
llevo arrastrando estas molestias desde hace mucho tiempo y yo creo que lo mejor es hacer un parón, quitar este problema de raíz y poder jugar una temporada en la cual no tenga esas limitaciones. Y yo creo que a día de hoy, viéndolo con perspectiva, es lo mejor que puedo hacer. Dani, el equipo logra la permanencia el curso pasado sin excesivos apuros. Llega la presente temporada, tú ya estás plenamente recuperado. Y en verano yo creo que ya se producen cambios importantes porque el club realiza incorporaciones bastante destacadas en la plantilla. De inicio se apuesta por la continuidad de Sergio Pellicer en el banquillo. Y yo creo que con los movimientos por parte del club es indiscutible que el nivel subía, que la exigencia y la ambición también. Lo dijo el propio Sergio Pellicer en pretemporada, que la temporada del año pasado, para mantenerse en segunda división, al ser el primer año recién ascendido, podía valer lo que hicisteis, pero que este año había que dar un paso al frente y así el club lo transmitió desde los despachos. Entonces, claro, el inicio de los primeros partidos fue muy bueno, pero luego el equipo entró en ese bucle extraño de ganabais en casa, perdíais fuera de casa, además las derrotas siempre eran en el último minuto, no sé, de forma un poco con desgracias, con mala suerte, y claro, al final llegáis a tocar descenso, que no hace tanto de esto, se ve muy lejos, pero no hace tanto de esto, llegáis a tocar descenso. Con esa derrota en León, además, se toma la decisión de cambiar de entrenador y la salida de Sergio Pellicer en este caso. Tú que has vivido tanto con él, ¿cómo lo viviste a nivel personal? Pues fue duro, la verdad, fue duro y fue extraño también, porque yo siento que el fútbol no estaba siendo justo con él ni con el equipo, porque empezamos, como tú dices, este año queríamos dar un paso adelante, él nos lo transmitió también de primera hora. Yo creo que el equipo en pretemporada se notaba que este año había equipo para hacer grandes cosas, el equipo se estaba encontrando muy bien. Luego los primeros partidos, como te digo, estábamos a un muy buen nivel, sacando muy buenos resultados, pero es verdad que empezamos a encadenar alguna derrota. Yo creo que el equipo estaba jugando mucho mejor de lo que conseguía. Muchos partidos que estábamos perdiendo, yo terminaba los partidos y sentía tío, estamos perdiendo partidos y no estamos sintiendo que el rival está siendo mejor que nosotros. Por detalle, o una expulsión, sí, o en el último minuto nos metían un gol y un partido que estaba dominado lo perdíamos. Entonces, claro, yo creo que se empezó a vivir una situación en la cual ganábamos en casa, perdíamos fuera y cada vez que veníamos a jugar en casa era un poco como un match point. Entonces, al final se empezó a generar una presión de estamos todo el rato salvando vidas. Perdemos un partido, ostras, venimos aquí, tenemos que esto, y se empezó a generar, yo creo que dentro del equipo una tensión que al final eso es difícil de sostener. Y yo creo que luego, bueno, cuando cesaron a Pelli, a mí me dio mucha pena, la verdad. Además, yo con mis más y mis menos con él, porque es una persona que siempre me ha exprimido al máximo y que se lo tengo que agradecer también porque él ha hecho que sea mucho más fuerte para el fútbol profesional, porque el fútbol profesional al final es muy duro y él siempre ha buscado lo mejor para mí y para el equipo, pero es verdad que estaba siendo el fútbol, yo creo que un poco injusto con él, porque justo ese año yo siento que era el año que mejor estábamos jugando. Estaba el equipo, yo dentro del campo me estaba encontrando a gusto, el equipo estaba jugando bien, pero los detalles no estaban matando. Entonces yo creo que fue duro porque ya además fueron 3 años con él, justo vivimos el ascenso con él, al final quiera o no se crea una relación buena y fue duro. Y también de mucha incertidumbre por lo que venía. Sí, el elegido para sustituirle ha sido Juanfran Funes, que es un entrenador que lleva un lustro en el club, que os conoce a la perfección a gran parte de la plantilla porque siempre ha estado en la cantera y desde su llegada la dinámica ha cambiado por completo. Entonces, te quiero preguntar, ¿tú qué crees que ha cambiado Funes en el equipo para que de repente los resultados sean tan positivos? Al final son muchos factores, no se puede sacar es por esto y por esto, porque sí, el fútbol es muy caprichoso. Funes la verdad que es una persona y un entrenador increíble, pero el fútbol, si a lo mejor los resultados hubieran empezado mal, a lo mejor la historia cambia y no estamos hablando de lo que estamos hablando. El fútbol no es matemático. Pero es verdad que Funes, él, yo creo que desde primera hora nos conocía la gran mayoría del equipo. Él además, a la hora de su idea de fútbol, yo creo que él tiene una idea de ser atrevido con balón, de que el equipo se libere, de que
no pasa nada si perdemos un balón en salida de balón. Al revés, lo que queremos es que sigamos insistiendo ahí. Y yo creo que el equipo fue conectando con su idea. También la manera de él transmitir las cosas y la manera de conectar con nosotros, yo creo que nos ayudó mucho. Y los resultados empezaron a aparecer. Yo creo que el equipo se fue soltando. Empezó ahí esa dinámica negativa que teníamos, la estábamos un poco rompiendo. Y yo creo que se empezó a generar una dinámica en la cual jugadores empezaron a dar un paso adelante. Empezamos todos como a destensarnos, a liberarnos. Y yo creo que empezamos a crear una dinámica que incluso, que luego también con la afición, yo creo que empezamos también a conectarlo porque creo que la gente estaba sintiéndose muy, muy a gusto con el fútbol que practicamos. Entonces yo creo que la idea que teníamos y cómo conectábamos con la gente, yo creo que empezó a generar que, ostras, somos un equipo peligroso. Somos un equipo que vamos a cualquier rival y le vamos de tú a tú y no nos da miedo jugar contra el primero y querer quitarle la pelota. Y yo creo que eso fue haciendo que el equipo se vaya sentando, que vaya luego los resultados. Empezamos a ganar a equipos como la Almería, encadenamos una racha de victorias largas. Yo creo que eso fue como una manera de decir, hostia, que aquí no estamos perdidos. Y yo creo que poco a poco, cuando entra en esa dinámica, ya empieza todo a fluir y ya es como que van pasando la jornada y dices, hostia, que estamos ganando 5 seguidas, hostia, que estamos cerca de meternos en los playoffs, hostia, que ya estamos peleando por estar ahí arriba, hostia, ¿qué tal? Y al final antes estabas mirando para abajo y ahora estás disfrutando cada partido y no tienes ese freno de mano que a lo mejor tenía antes. Pues yo te iba a preguntar precisamente eso, Dani. ¿Tú te imaginabas que en pleno mes de mayo el equipo iba a estar metido de lleno en la pelea por ascender a Primera División? ¿Qué va? ¿Qué va? Me lo preguntas cuando ese día que cuando cesaron a Pelli, que estábamos ahí todos jodidos y yo no me imaginaba estar en esta situación ahora mismo. Sí, yo creo que es lo más sorprendente esta remontada en tiempo récord, porque ya digo que han sido 5 o 6 meses, que es que ha sido un cambio drástico. Bueno, ya entramos en el tramo final de la entrevista, Dani. Más que preguntas ya, esto va a ser una conversación, te voy a lanzar reflexiones de cosas que yo veo y ya tú, que estás dentro del vestuario, pues me las corroboras. Yo lo que veo es que con Funes el equipo se ha soltado. Y esto lo voy a enlazar con un concepto básico que tanto él en todas las ruedas de prensa como vosotros los jugadores en todas las entrevistas lo repetís hasta la saciedad, que es el hecho de disfrutar. Os referís a Funes como un profesor, es una persona alegre que siempre os inculca a él disfrutar, más allá de luego el trabajo táctico que hay detrás, evidentemente, los entrenamientos, pero él lo que quiere es que juguéis sueltes, alegres y que disfrutéis porque además sois jugadores de mucha calidad. Si a eso le sumas que los resultados acompañan, la unión que tenéis con la afición. Yo creo que ahora mismo el Málaga, que es un equipo de moda en el fútbol español, yo creo que tiene uno de los ambientes más sanos, incluyendo todo, cuerpo técnico, staff, club, afición, jugadores. Se ha juntado ahí un poco todo y os sale todo de cara, ¿no? Sí, yo creo que como tú dices, que se ha creado un ambiente muy bonito. Yo creo que al final él siempre nos lo transmitió desde el primer día que llegó, que al final esto es, por supuesto, es nuestro trabajo, tenemos una responsabilidad, pero al final es un deporte, es un juego, que estamos jugando 11 jugadores contra 11 jugadores y al final se trata de disfrutarlo, porque yo creo que estamos todos de acuerdo, cuando uno disfruta en lo que está haciendo, cuando uno está disfrutando todo lo que está haciendo, hay más posibilidades de que te salga bien. Y yo creo que eso nos lo transmitió de primera hora, de que disfrutemos, de que seamos atrevidos, de que si fallamos no pasa nada. Al revés, yo lo que quiero es que lo intentes y si fallas porque lo has intentado, la responsabilidad es mía porque yo te he dicho que lo intentes. Entonces, yo creo que eso hace que el jugador empiece a conectar con eso, con ese fútbol de divertirse, de, por supuesto, competir, de darlo todo por esta camiseta, pero al final termina los partidos y sientes que lo has disfrutado, tanto en los momentos duros como los buenos, pero lo disfrutas. Y yo creo que eso al final es el mejor camino para primero conseguir la victoria y luego también para conectar con la gente. Y yo creo que se nota cuando el equipo disfruta porque la gente disfruta también de lo que hacemos nosotros, está contento con su equipo. Y yo creo que cuando se genera eso, yo creo que es un ambiente muy bonito que hace que
el equipo pueda rendir como está rindiendo. Otro aspecto que yo quiero destacar desde la llegada de Funes es que sois un equipo súper ambicioso. O sea, no hay un solo partido en el que yo recuerde que hayáis querido buscar el empate, que os hayáis conformado con un empate. O sea, de hecho, le habéis dado la vuelta a muchos partidos que habéis acabado ganando y que parecían muy complicados porque el equipo nunca se ha encerrado atrás. El equipo siempre ha querido ir a por la victoria. En ese sentido también, en paralelo, me quiero detener en el centro del campo, que tú formas parte de él, porque también se ha formado un tridente en la medular cuando todos habéis estado sanos y disponibles, que es esta tripleta Izan Merino, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, que creo que os compenetráis a la perfección por las cualidades que tenéis cada uno de vosotros y que se nota que dentro del campo tenéis una conexión espectacular y con la mirada ya os entendéis el uno con el otro. Te quiero preguntar también por tu relación con ellos y cómo es fuera del campo para que dentro se vea reflejada de esta manera. Pues, bueno, primero respondiendo a tu primera pregunta, que era lo de la ambición, yo creo que es lo que tú dices. Yo creo que el míster desde primera hora, yo creo que su declaración de intenciones fue de ser un equipo valiente y va con su filosofía. Al final el equipo sentimos que yendo a por los partidos, intentando ser dominadores, es la mejor manera de ganar. Entonces cuando nos ponemos por delante o cuando el partido tal, no tenemos por qué cambiar rotundamente la manera de jugar, porque si lo que nosotros hacemos bien y lo que mejor se nos da es haciendo eso, yendo por el rival. Entonces yo creo que es una cosa que siempre nos ha transmitido de la mejor manera para ganar los partidos es intentar mantener la idea hasta el final. Y yo creo que eso es una cosa que tanto el equipo lo demuestra como él también con los cambios lo suele demostrar. Yo creo que es una cosa que es un sello de identidad. Y luego lo de el tridente que había. ¿Sí? Así es. La verdad que tengo muy buena relación con ellos y sobre todo creo que con el paso de los partidos hemos ido encontrando una cosa que es muy difícil, pero que yo creo que los tres hemos entendido muy bien cuál es nuestro rol. Entonces, yo creo que entre los tres habíamos generado algo que Dotor hace un poco más el trabajo sucio, la presión nos da la vida porque está en todos lados, corre luego con balón, aparece en todos lados, es un incombustible. Y eso hace también que yo tenga que hacer labores defensivas, pero que me libere también a la hora de poder moverme para crear. Y Izan es un poco ese enganche entre los tres, que él es el que está con en la salida de balón y luego también en defensa él es un poco el que tapa todos los parches del equipo. Entonces yo creo que entre los tres hemos podido eso, encontrar cada uno nuestro rol, ayudarnos entre los tres y hace que la mayoría de los partidos en los que hemos estado sanos, sentir que el centro del campo lo dominamos. Y yo creo que eso es parte importantísima del equipo porque nuestro equipo sobre todo crece a raíz del balón. Y si nosotros somos capaces de dominar el centro del campo, yo creo que luego el equipo empieza a fluir todo mejor. Esto es lo más clásico del fútbol, pero mola mucho cuando funciona. Vosotros, vuestro tridente es un 6, un 8 y un 10. Izan es el 6 de características de juego. Digo, Dotor es el 8 y tú eres el 10. O sea, vais los tres alineados y de verdad mola mucho verlo en directo porque estáis perfectamente compenetrados, pero además se nota, es natural, ¿sabes? Y verlo eso desde la grada, porque claro, tú estás dentro y a ti te parece y a ti te sale natural con ellos, pero verlo desde fuera y dices, joder, estos se entienden con una mirada, ¿sabes? O sea, es increíble. En ese sentido también me quiero detener en otro aspecto que es las lesiones. Forman parte del juego y claro, aquí estamos hablando Izan, Dotor, Dani Lorenzo, el centro del campo. Eso ha sido cuando habéis estado todos sanos, pero este año se ha lesionado David Larrubia, te has lesionado tú, se ha lesionado Chupete, se ha lesionado Adri, se ha lesionado Dotor del hombro, alguna expulsión, hay bajas, ocurren cosas. Otro aspecto que quiero destacar es que los jugadores, digamos, de la unidad B o teóricos suplentes que se dice en el fútbol, siempre han dado un paso al frente y me acuerdo un día una anécdota contigo que incluso un partido que tú no pudiste jugar por lesión, saliste encantado, que yo creo que esto habla muy bien de ti, de decir, me dijiste textualmente, coño, si juegan así sin mí, no pasa nada incluso que yo esté lesionado. Y eso creo que dice mucho de alguien de decir, joder, la confianza que tenéis en todos los compañeros y que todos suman también desde fuera, ¿no? Así es, así es. De hecho me acuerdo, creo que fue contra Las Palmas, el partido contra Las Palmas, en Las Palmas. Vaya partido, ¿eh? Ese partido. Así es, el equipo hizo un partido. No estaba ni David Larrubia ni tú, de los titulares, digo, o sea, vaya dos bajas. O sea que. Así es. Yo ya te digo, ese partido fue una señal clara de lo que es el equipo. El equipo al final, yo creo que lo que como persona
estamos unidos, que al final hay una unión que es increíble. Yo creo que un grupo humano tan bueno como este es difícil de encontrar, pero yo creo que también a la hora del rendimiento es increíble cómo todos están enchufados. Cuando juega Chupete y entra Niño, ¿no? Niño enchufa 2 goles. Cuando le toca jugar a Jauregui, lo hace increíble. Y así te puedo hablar Sí, sí. de Todo, todos. todos Entonces, suman, ¿sabes? así es. Entonces yo creo que una cosa muy importante que hemos conseguido es que sabemos que lo importante del equipo lo tenemos todos clarísimo, tenemos una idea y el que no está jugando está esperando ahí la oportunidad, pero está apoyando, está preparado. Y cuando en los que estamos jugando más, porque gracias a Dios este año estamos jugando más, no significa que el que está detrás está peor. Y cuando yo me lesioné o cuando Larru se lesionó, los que entraron estuvieron a un Sí, nivel sí. altísimo también. Entonces, yo creo que a la hora de conseguir objetivos y a la hora de hacer un buen año, yo creo que eso es fundamental porque las lesiones son parte del fútbol. Ojalá duráramos todos los partidos, pero es algo natural. Entonces, yo creo que lo que hace fuerte un equipo es que todos los jugadores sean capaces de dar ese paso adelante y de que si falta uno, faltan dos, no pasa nada, que está tu compañero que lo hace igual o mejor que tú. Y enlazo esto con la parte humana del grupo. Yo que lo veo desde fuera, pero en la distancia corta, la verdad que personalmente me parece una gozada el ambiente que tenéis en el vestuario. Y creo que es difícil de ver en un fútbol de élite, de alto rendimiento, con exigencia, donde al final sois tíos que muchos de vosotros competís por un mismo puesto en el 11 y se os ve y dice, coño, son hermanos. O sea, tenéis una relación que es espectacular. Yo creo que eso también Así es, hace muchísimo, ¿no? así es, así es. Yo creo que eso es, no somos conscientes a veces de lo que tenemos porque muchas veces lo hablo con algunos compañeros de lo que se generó un poco desde el año del ascenso hasta ahora. Eh, es algo que no suele ser lo normal en un vestuario. En un vestuario hay un montón de buenos vestuarios, pero siempre pues hay de todo. Y todos estos años siempre había un ambiente genial. Este año es que si el año pasado era bueno, es que este año es que lo siento mejor. Y es que Sí. cada año, digo, es que no va peor, va mejor. Y yo creo que eso también, encima, muchos jugadores que ya llevamos años compartiendo, al final también nos vamos todavía uniendo más. Y luego los que vienen, es que son todos personas increíbles que suman para el grupo. Luego el cuerpo técnico también. Funes luego también a la hora de unir el vestuario también es una persona que hace mucho énfasis en eso. Y yo creo que eso hace que el día a día sea fácil porque yo tengo malos momentos, todos tenemos días malos, pero cuando tú llegas al vestuario el día a día y tú te sientes a gusto, que, pues ese día no estás tan feliz, pero tu compañero te hace 3 bromas, te ríes, te lo pasas bien, entrenas y el ambiente es sano, competimos todos por un puesto, pero siempre desde el respeto, desde el respeto por el grupo, Ujú. y yo creo que eso es precioso. Ujú. Y llegados a este punto, Dani, el sueño del ascenso está más vivo que nunca y la verdad que sería el broche de oro a unos meses de altísimo nivel por vuestra parte. Entonces, a mí personalmente desde fuera hay algo que me llama mucho la atención de vosotros, que ahora tú mismo me lo vas a poder confirmar o profundizar en ello, y es que yo tengo una sensación, y esto ya lo arrastro con vosotros desde el año del ascenso en Primera Federación, de que os veo que estáis convencidos de que lo vais a hacer. O sea, veo que el equipo está convencido de que vais a jugar en Primera División, que sois conscientes de que en este vestuario se está cocinando algo grande y que nadie lo desea más que vosotros. Sí, la verdad que nosotros, como te digo, yo creo que este año nadie apostaría porque estuviéramos en esta situación y yo creo que tenemos una ilusión tremenda. Luego el míster siempre nos lo dice que tenemos que ir cada partido, no hacernos cuentas ni tal, nosotros es simplemente cada partido, ¿qué es lo que nos ha llevado hasta aquí? El cada partido competirlo hasta el final, disfrutarlo, ser nuestra versión, tener nuestra idea clara y sabemos que nuestra idea nos está dando mucho. Entonces, yo creo que el equipo eso lo tiene claro y tenemos muchísimas ganas de conseguirlo porque no es solamente
el hecho de conseguirlo, sino cómo lo estamos consiguiendo. Este año, ya te digo, no, ni yo mismo contaba con esta situación, entonces queremos disfrutarlo al máximo, no tenemos esa presión de es que tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. No, nosotros lo queremos, pero lo vamos a hacer desde el disfrutarlo hasta el final, desde el que no vamos a desaprovechar ni un minuto esta oportunidad. Y luego, pues el futuro ya se verá, pero estamos con muchas ganas. Uh-huh. Al principio de la entrevista lo hablábamos también, el proyecto deportivo que hay aquí, todos los canteranos, que tenéis mucha calidad además, todos habéis sido renovados esta temporada, absolutamente todos. En tu caso ha sido hasta el año 2028 más uno opcional. Hablabas también de la importancia de Loren Juarros en este proyecto, en este nuevo Málaga. Yo te quiero preguntar, Dani, de cara a la próxima temporada, ¿a ti te influye en algo la decisión que puedas tomar de seguir en el Málaga o no, el hecho de jugar en primera o en segunda división? Yo la verdad que no estoy mirando eso, la verdad. Yo renové con el Málaga porque creo que se estaba formando un proyecto muy, muy bueno. Además, Loren me transmitió su confianza. Yo estoy súper contento por el proyecto que ha estado haciendo y también por cómo me ha valorado a mí. Entonces yo lo dije y lo digo que yo mi objetivo y mi sueño es poder ascender con el Málaga a Primera División. Entonces, si este año no se da, yo creo que hay madera suficiente para que el año que viene ojalá se pudiera dar. Uh-huh. Pero no miro mucho más allá porque ahora mismo yo tengo contrato con el club, yo lo que quiero es intentar conseguir el objetivo y si no este año, pues se va a dar más pronto que tarde, estoy seguro. Uh-huh. No sabemos cuál va a ser el desenlace de todo esto, pero yo pienso exactamente igual que hace 2 años, en este mismo instante, en Primera Federación, cuando estabais luchando por el ascenso a estas alturas de la temporada. Pase lo que pase, creo que la afición del Málaga tiene que estar profundamente agradecida hacia vosotros, y me consta que lo está, por cómo la estáis haciendo disfrutar. Y yo creo que esto también hay que ponerlo en valor, porque nadie os va a poder quitar lo que habéis conseguido en todos estos meses de trabajo y estos partidos que habéis brindado a la afición estos meses, independientemente de que luego ascendáis o no, pero esto queda aquí para siempre, ¿no? Así es, así es. Yo creo que es algo mutuo. Y el mismo agradecimiento que la gente nos transmite por la calle y nos transmite cada fin de semana, nosotros también, a ellos también, porque yo creo que una cosa sin la otra no... Si las dos cosas no hubieran ido de la mano, no se hubiera dado como se está dando. Uh-huh. Y yo creo que el equipo también es para sentirse orgulloso de estar haciendo lo que está haciendo este año, de al final transmitir lo que estamos transmitiendo, a pesar de más allá de los resultados. Pero nosotros estamos muy agradecidos y luego la gente también nos está haciendo ver lo agradecidos que están a nosotros por esta temporada. Y yo incluso cuando voy por la calle, la gente lo que me transmite, cómo me habla, la ilusión que tiene todo el mundo, yo creo que es algo que es precioso, que ojalá se termine de la mejor manera, pero pase lo que pase, como tú dices, yo creo que es algo de lo que estás muy orgulloso y este año mirarlo con mucho orgullo. Uh-huh. Vuelvo al inicio de la entrevista, que tú decías que de pequeño querías ser futbolista de los buenos. Que eso no hace falta que lo jures porque sabemos que eres muy bueno. Llevas el dorsal 22, Dani Lorenzo, que es el mismo dorsal que lleva recientemente, en la historia reciente del Málaga, una de las grandes leyendas de este club, como es Isco. Que además es que yo creo que es inevitable la comparación porque es que sois el mismo perfil de jugador técnico, media punta, tren inferior bajo, calidad a raudales. ¿Para ti qué supone cuando alguien te compara con un tío tan bueno como Isco y el hecho de llevar ese dorsal tan especial? Pues la verdad que me da mucho, mucho orgullo porque yo de hecho siempre lo digo, yo llevo el dorsal 22 porque Isco siempre ha sido uno de mis ídolos, sobre todo cuando de pequeño mi ídolo siempre había sido Iniesta en la parte futbolística y cuando fui creciendo y viví todo ese Málaga del Euromálaga, yo me enamoré de Isco como futbolista y desde ese momento fue uno de mis referentes y cuando tuve la oportunidad de llegar aquí y escoger dorsal, siempre lo dije, yo me gustaría llevar el 22. Y cuando alguna persona me dice eso, o me lo reconoce, o me dice, pues es nuestro Isco, tal, no sé qué, pues al final yo no me gusta compararme porque él tiene su carrera y lo admiro
increíblemente, pero yo tengo mi propia carrera, quiero hacer mi propio camino. Tenemos características similares, pero también somos completamente diferentes en miles de aspectos, incluso tanto personales como futbolísticos, y yo quiero hacer mi propia carrera. Pero es verdad que cuando te comparan con un jugador como él, pues te llena de orgullo porque es justo el futbolista que tú has mirado desde pequeño, entonces a uno le gusta. Dani, ¿tú crees en las señales de la vida? Yo creo en algunas cosas, sí. Vale. Es que tengo una señal que voy a enseñar aquí ahora a los espectadores, que esto, cuanto menos, creo que es curioso. Y es que el otro día, cuando llegué a mi casa, después del último partido, que reaparecías tú de lesión, además, Sí. me encontré en el bolsillo de un pantalón perdido que tenía por ahí esta carta, que creo que se ve en Ostras. imagen, ¿vale? Juntos somos invencibles y el minuto 122, para que lo vea la gente. Y mira, y el escudo del Málaga aquí por detrás. Esta es una carta que no sé cómo acaba en mi bolsillo. A mí me suena que esto es del año pasado, se repartió por las gradas de la Rosaleda o algo, pero Sí. te lo juro que encontré esto el otro día. Y digo, joder, minuto 122, el Málaga en la misma situación que hace 2 años, este gol que nos recuerda. Entrevistamos aquí a Dani Lorenzo, que lleva el dorsal 22. Increíble todo esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Igual es una señal de que vamos a volver a vivir algo así. Ojalá con menos sufrimiento, porque no quiero sufrir tanto como sufrí aquella vez. Pero vamos, ojalá podamos hablar dentro de unos meses y decir, ¿te acuerdas de la señal? Esto te lo voy a pedir el próximo día que me lo firmes o algo, para ya Vale, que esto quede así. Y este vídeo, inmortalizado. y luego si sube el Málaga sacamos este vídeo, hacemos algo chulo, Vale, porque de verdad, me o sea, esta parece carta me mola mucho, Me parece bien. me transmite buena vibra que se han alineado los astros con todo esto. Ya para terminar la entrevista, Dani, vamos a hacer este test de preguntas y respuestas rápidas, habitual en nuestras entrevistas. Hay una parte 1 que es personalmente hacia ti y luego una parte 2 que es en clave vestuario del Málaga, ¿vale? Preguntas y respuestas rápidas con Dani Lorenzo, actual jugador del Málaga Club de Fútbol, aquí en el 11 ideal. Un adjetivo para definirte como futbolista. Atrevido. Un jugador referente. Isco. Un hobby más allá del fútbol. Me gusta ver pelis y series con mi pareja. Un lugar en el mundo. Marbella. Completa la frase. Dani Lorenzo no podría vivir sin... La familia y mi mujer. Completa la frase. Lo mejor de ser futbolista profesional es... Vivir de tu pasión. ¿Y lo peor? Las lesiones. Si no hubieses sido futbolista profesional, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues yo creo que me hubiera dedicado a otro deporte. Seguramente al tenis, por ejemplo. Un partido que haya marcado tu carrera. Yo creo que el del ascenso al final. El partido yo creo que más importante de mi vida. Un sueño por cumplir en lo deportivo. Subir con el Málaga primera. Una palabra para definir a la afición del Málaga. Nuestros locos. Completa la frase. El Málaga para ti es... Mi casa. Una promesa si el Málaga asciende a Primera División. Una promesa, ya, bueno, se lo he dicho a mi peluquero, Ya me puse blanco, pero blanco y de la raya para acá azul y aquí blanco. Blanquiazul esta vez. Así es. Perfecto. Y ahora, unas preguntas de tus compañeros en el vestuario del Málaga. ¿Con qué jugador te irías de vacaciones? Con Larru. ¿A quién le dejarías que te eligiera un outfit? Que luego esto lo ponen en el vestuario, o sea, estas De preguntas eso se son trata, importantes. claro, de eso se trata. Además, el tema de los outfits aquí le da mucha importancia, ¿eh? Yo no, yo me he visto con la luz apagada, pero... ¿A quién le dejarías que te asesorase? Un día que tú tengas que ir, no sé, que quieras ir elegante. Es que hay muchos estilos, pero... Mira, te voy a decir jogging. Me gusta cómo viste jogging. ¿A quién le dejarías las llaves de tu casa? La llave de mi casa. ¿En quién confías, básicamente? A Darko, que ahí no entra nadie. ¿Con quién te irías de fiesta?
¿Qué diría yo? En Eco. ¿Con quién compartirías piso? Con la ruta también. ¿Con quién montarías un negocio? Con Víctor, el que maneja. Y ya para terminar, Dani, aquí te puedes extender lo que quieras. Un mensaje para la afición del Málaga, te están escuchando. Bueno, pues el mensaje es que es de agradecimiento. Eso es lo primero siempre, que siempre lo digo, pero me siento un privilegiado de poder defender la camiseta del club de mi ciudad, de cómo me han tratado siempre, del cariño que me dan tanto en el campo como fuera de él, y que estamos ante una oportunidad muy bonita, que vamos a estar todos unidos hasta el final, pase lo que pase, pero que sepan que nosotros lo vamos a dar todo, que vamos a luchar hasta el final para conseguir ese objetivo y que sigamos disfrutando. Esta entrevista la vamos a recordar durante mucho tiempo, ¿eh, Dani Lorenzo? Gracias. Lo hemos disfrutado un montón, de verdad. Muchísimas gracias por Yo estar con también la he nosotros. disfrutado. ¿Sí? Yo también la he disfrutado mucho. Joder, pues de eso se trata, ¿eh? Ha fluido todo, como en el campo, ¿eh? Es increíble. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a Dani Lorenzo por acompañarnos en el día de hoy aquí en el Once Ideal. Adrián Hernández, muchas gracias a ti también por acompañarnos. Muchas gracias a los dos, en especial a Dani. Espero que haya pasado un rato gusto. Desearle la mayor de las suertes para lo que queda de temporada y a ver si se consigue ese ascenso. Gracias a ti también, Adri. Muchas gracias. Dani Lorenzo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el Once Ideal. Gracias a vosotros. Muchas gracias también al Departamento de Comunicación del Málaga Club de Fútbol, como siempre, por el trato, las facilidades, la cercanía. De verdad que se lo agradecemos un montón, permitirnos tener hoy a Dani Lorenzo en este contexto del club ahora mismo tan especial, darnos esta oportunidad. Así que, de verdad, muchísimas gracias al Departamento de Comunicación del Málaga Club de Fútbol y gracias también a todos los espectadores que nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla. Ya sabéis que, como siempre, podéis estar al tanto del Deporte Rey en nuestra página web, eloncial.com, canal de Twitch, de YouTube y resto de plataformas y redes sociales aquí en el Once Ideal. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao.